Muy bien, buenos días chicos. Entonces, vamos a ir dando inicio con la clase de hoy. Para ello, hoy quería conversar algunos temas, digamos, con respecto a lo que es estimación de incertidumbre. Entonces, lo primero que quería comentarles es lo siguiente. Ustedes tienen ahí en la bibliografía justamente la GUM, ¿verdad? La GUM, que es el documento que nosotros vamos a estar utilizando en este curso para lo que es la referencia principal de estimación de incertidumbres. Entonces, quería iniciar la clase de hoy presentándoles la GUM, ¿verdad? Presentándoles la GUM. A ver si lo logran ver por ahí. Este documento que ustedes tienen por aquí es la GUM. Y quería hacerles una introducción de qué es este documento. A ver, chicos, estas son cosas que muchas veces algunos de los profesores no les dicen a ustedes, ¿verdad? Entonces, y como no se las dicen, uno a veces recibe información en un curso y no sé si a ustedes les pasa, ¿y para qué me dan toda esta información? ¿Qué es la relevancia? Bueno, hoy yo quiero que entendamos qué es la GUM, ¿verdad? ¿Qué es la GUM? Dónde nació la GUM y por qué es importante dedicarle un curso entero como este que nosotros estamos haciendo para poder aprender a estimar incertidumbres. O sea, ¿qué es lo relevante que tiene la GUM? ¿Verdad? Probablemente ustedes a estas alturas de sus carreras saben que la metrología moderna, la que nosotros utilizamos, los patrones que nosotros empleamos, y a pesar de que la metrología es muy antigua, los patrones modernos tienen poco tiempo de existir en la historia del ser humano. Es decir, póngale siglo XIX, siglo XX. Las definiciones nuevas de los patrones del sistema internacional todas basan del siglo XX, incluso la definición de masa data del siglo XXI, ¿verdad? Entonces, todo esto ha sido muy reciente. Y la estimación de incertidumbre de una medición resulta que es algo muy importante. El cómo calcular y expresar los datos de incertidumbre de medida resulta ser un tema muy relevante, ¿verdad? Y desde el siglo XIX se crearon estos patrones. Entonces ustedes podrían preguntarse, ¿desde hace cuánto existe una guía de incertidumbres? O sea, no sé si alguno de ustedes sabe, digamos, que hace unos 200 años, en tiempos de Newton, habían guías de incertidumbre, o acaso fue hace 50 años, o acaso fue hace 10 años. ¿No? O sea, les pregunto, ¿hace cuánto creen ustedes dentro de su conjetura que puede existir una guía de incertidumbres para la estimación de incertidumbres? A ver, ¿quién quisiera participar? Así, ¿quién cree así? Que me diga un número, aunque no sepa, que usted piense, digamos, en el colectivo, ¿hace cuánto cree que los científicos, los físicos inventaron una guía de incertidumbres? No sé, les pregunto ahí. Finales del siglo XIX. Finales del siglo XIX, ¿crees vos? Ok, ok, ok. ¿Alguna otra opinión por ahí? Sí, profe, yo creo que es como medio pregunta trampa, digamos 50 años. 50 años, dice usted. Ok, entonces por ahí uno que a finales del siglo XIX y otros que, o sea, usted dice 50 años es como en los años 70, ¿ok? ¿Alguien más por ahí que se anime a dar una conjetura? Nadie, nadie se anima. Bueno, les comento un poco, chicos. Resulta que la primer guía de incertidumbres, la primer guía de incertidumbres, de estimación de incertidumbres, se publicó hace 27 años apenas. Hace 27 años. Es decir, nosotros hemos crecido en la física, en la química, en la ingeniería, en el control de calidad, sin una guía de incertidumbres hasta hace 27 años que se creó la primera guía de incertidumbres. Y esa primera versión de la guía de incertidumbres le pusieron por nombre GUM, Guía para la Expresión de la Incertidumbre. Fue publicada en inglés, ahorita vamos a ver un poquito la historia, y prácticamente no se ha cambiado. Esa misma guía, la primera versión que se construyó hace 27 años, es la que vamos a utilizar como guía de referencia en este curso. ¿Ok? ¿Está bien? No sé si esa información a ustedes les sorprende o no, pero hace 27 años apenas, o sea, yo nací y no había guía de estimación de incertidumbre, ¿verdad? Así es, José. Así es, José Ortega. Aunque usted no lo crea, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos 300 años con la mecánica clásica,
pero sin embargo solo 27 años con una guía para poder estimar incertidumbres, ¿verdad? Entonces usted podrá decir, ¿y cómo hicieron los que definieron los patrones en el siglo XIX, verdad? ¿Cómo hizo toda esta gente? Ahora Sebas, que me decía, siglo XIX, dijiste vos, ¿verdad? Y cómo hicieron para calcular incertidumbres y generar todos los métodos de calibración. Bueno, imagínense el reto importante que era estimar incertidumbres. Entonces voy a anotar algunas cositas por acá, chicos. Antes de, digamos, aquí en la GUM, ustedes la están viendo ahí en pantalla, espero. Para acomodar esto aquí, ahora sí. Esto es el documento que nosotros vamos a emplear. Esta es la versión de la GUM traducida al español por el Centro Español de Metrología. La traducción está muy bien hecha y yo considero que está súper adecuada para lo que vamos a estar empleando en este curso. La guía de expresión de incertidumbre de medida, chicos, eso es algo que usted tiene que aprender a leer. O sea, leer esta guía y estudiar esta guía no es lo mismo que estudiar un libro de métodos matemáticos, que estudiar un libro de física general. Esta guía es apenas una guía y está escrita para gente que ya sabe de incertidumbres. Es decir, no está escrita para que usted aprenda incertidumbres, está escrita para que usted discuta ideas que se entiende que usted conoce de incertidumbres. Entonces, por eso aquí nos dicen que esta guía es la GUM de 1995, que fuera la primera versión, con algunas correcciones. ¿Verdad? Ese es el título y este es el nombre de la GUM. Esto es, cuando yo hable de GUM, vamos a estar hablando justamente de esta guía, ¿verdad? Vienen ahí algunas consideraciones. Yo le voy a pedir a ustedes en estos días pues que las lean por ahí, ¿verdad? Esta primera parte es muy sencilla de leer. Viene con un índice, ¿verdad? Es bueno siempre que uno ojea un documento tener una idea cuál es el alcance de este documento, ¿verdad? El documento de la GUM es relativamente corto. Se llena mucho de anexos, pero básicamente la GUM tiene solo 29 páginas. Pero usted dirá, ¿cómo de 29 páginas puedo sacar un curso entero? ¿Verdad? Bueno, así es. Viene con algunos preliminares que ahora vamos a explicar un poco. La guía GUM, una de las cosas difíciles, digamos, de haberse construido es poner de acuerdo a las personas. Ahora vamos a ver cómo fue que se pusieron de acuerdo. Viene con un prólogo, que yo les voy a pedir que lo lean aquí, ¿verdad? Y viene con una introducción, que es bueno leer esta introducción después de que uno ya ha estado familiarizado con la GUM, porque te vas a enfrentar a conceptos como incertidumbre, error, etcétera, ¿verdad? Sistema internacional, y ahora vamos a ver pues un poco esa parte, ¿verdad? Y básicamente el capítulo 1 es realmente el alcance, ¿verdad? Viene con un alcance, ¿verdad? Vienen con algunas definiciones, que es el término incertidumbre. De repente, yo no sé si a ustedes les parecerá un poco extraño que no, o sea, vamos por el capítulo ya 2 de definiciones y no tenemos ecuaciones, ¿verdad? Uno esperaría que esto tuviera un montón de fórmulas y ecuaciones y no las tiene, ¿verdad? Se centra mucho en conceptos, ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Se habla del concepto, digamos, en un capítulo tercero, conceptos básicos. Vea que vamos a una introducción, definiciones, conceptos básicos, ¿verdad? Este es el capítulo tercero, donde se habla, pues, de muchos, se ahonda un poco más en qué es incertidumbre, que son las fuentes de incertidumbre, ¿verdad? Algunas consideraciones prácticas. Y ahora sí, el capítulo 4 es donde iniciamos con la parte ya de modelado matemático de una medida, ¿verdad? Entonces, justamente lo que yo les voy a pedir en estos días es que ahí, con calma y con tranquilidad, ustedes lean las primeras 3 secciones, ¿verdad? Que es lo que nos vamos a centrar hoy. Después de ahí, chicos, vamos ya a entrarle a la sección 4. ¿Cómo debe uno leer estos documentos? Vean, yo he notado de las tareas que a veces a ustedes les falta un poquito de malicia a leer un documento. Estos documentos tienen que ver con el estado de conocimiento que actualmente tiene el ser humano. Y puede ser que estén incompletos, puede ser que eventualmente haya una versión mejorada de la GUM, y de hecho vamos a ver que es un poco raro que solo haya existido una guía en 27 años con toda la tecnología desarrollada. Bueno, vamos a ver que no es así. Se construyó una guía de apoyo adicional a la GUM. Para no tener que extender la GUM, se crearon 2 documentos más. Uno que permite realizar estimaciones, digamos, de incertidumbre utilizando métodos como método Monte Carlo. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado familiarizado con el método de Monte Carlo, ¿verdad?
El método de Monte Carlo es un método que se utiliza en ciertos problemas de la probabilidad de la estadística, donde usted no puede evaluar una variable totalmente, porque si no, no termina. ¿Verdad? Una distribución de probabilidad son una infinita cantidad de datos, no terminarías. Entonces lo que se hace es un muestreo aleatorio. Y con ese muestreo aleatorio, pues uno ya puede realizar una estimación de incertidumbre en un método que no es este de la GUM. Es un método un poco diferente. También hay otra guía que es previa a la GUM, que es, bueno, como la GUM tiene un nivel un poquito alto, entonces hay un documento que se preparó, que lo preparó justamente el BIPM para que usted tuviera algunos conceptos básicos antes de entrar a la GUM. Entonces, no es que de manera irresponsable nos hemos quedado 27 años con este documento, ¿verdad? Ustedes podrán ver ahí el capítulo 4 y la GUM a veces está escrita en un lenguaje medio tibio, es decir, como es guía, no es norma, ni es un libro de texto, lo que tiende a dar son una serie de recomendaciones. Hay que haber estudiado distribuciones de probabilidad, ¿verdad? Entonces, para poder entenderla cabalmente, para eso ustedes tendrán la tarea 2, que les voy a estar subiendo justamente el día de hoy, ¿verdad? Y ustedes podrán verla. El documento, como les digo, no es muy extenso, ¿verdad? Ya que vamos por el capítulo 5. Y el capítulo 6 nos habla de algo que se llama incertidumbre expandida. El 7, la expresión de incertidumbres. Y el 8 nos presenta un resumen del procedimiento de evaluación y expresión. Es un resumen de la GUM misma, digámoslo así, ¿verdad? Y hasta ahí se acaba. En esta página 32 se acaba la GUM, ¿verdad? Entonces, de repente usted dice, bueno, este documento parece no ser un documento tan complejo, y de hecho no es tan complejo. Lo que hay que hacer es leerlo, pero leerlo con cierto, digamos, ojo crítico. Ahora, aparte del documento, el documento termina ahí, hasta la página 32, vienen unos anexos. Entonces, los anexos, viene información adicional que incluye muchas cosas, ¿verdad? Definiciones, pero además dentro de los anexos vienen términos y conceptos que son importantes, ¿verdad? Sobre todo estadística y algunos de la misma BIM, concepto de covarianza, que yo hubiera esperado que ustedes lo hayan visto ya, distribuciones de probabilidad, que es un valor verdadero. Y al final también dentro de esto de la GUM viene algo de correlaciones, ¿verdad? Y justamente vienen algunos ejemplos al final eh, de cómo se aplica el tema de estimación de incertidumbre. Entonces, ya vienen como cuestiones un poquito más aplicadas. Vamos a ir viendo error de coseno en este curso, interpolación, y de repente la GUM podría ser un documento que incluso pudiera estar algo incompleto si uno quiere aprender bien de incertidumbres, pero es el primer documento con que nosotros vamos a arrancar. Eso es la GUM, chicos. O sea, lo que viene ahí es una serie de anexos y al final un glosario. Pero un glosario de términos ahí donde usted puede encontrar. La GUM, entonces, es un documento que hay que leer, pero a ver, ¿cómo leer la GUM? La GUM usted tiene que darle una primera leída y tratar de entender el contexto. Para entender mejor ese contexto, permítanme compartirles algunas ideas que yo creo que es bueno que ustedes tengan justamente antes de que la puedan leer. Entonces, permítanme abrir el Open Board. Y compartírselos por aquí. Entonces, algunas ideas que yo, solamente como para puntualizarlas con respecto a la GUM, ¿verdad? Entonces, cuando yo hable GUM, yo voy a estar hablando de la guía para la expresión de la incertidumbre. Ese es de hecho, cuando uno habla GUM en el mundo de metrología, eso es internacional, ¿verdad? Todos los lenguajes, todos los laboratorios del mundo nos entienden perfectamente qué es la GUM. Entonces, les pongo un poco en la línea histórica. Vámonos al año 1977. ¿Verdad? El año 1977, digamos, la Conferencia General de Pesos y Medidas, porque está la Conferencia General de Pesos y Medidas, que es el CIPM, y está el BIPM, que es la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, que es un organismo más técnico, ¿verdad? Entonces, la conferencia le pide al BIPM abordar un problema científico, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? Es la falta de consenso
digamos, sobre cómo expresar la incertidumbre. Y expresar implica todo, ¿verdad? Desde su cálculo hasta el reporte, ¿verdad? ¿Cómo expresar una incertidumbre de medida? Vea qué interesante, o sea, fue hasta el año 1977 que se adquiere esa conciencia. Entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, le dice el BIPM. Y para poder abordar este problema, de como yo no sé realmente cómo es que están haciendo los laboratorios del mundo en 1977, vamos a hacer un cuestionario. Entonces se preparó un cuestionario. Y ese cuestionario, ¿verdad? Se mandó a 32 laboratorios. Ese cuestionario y se envió a 32 laboratorios. Y se les dio un tiempo para que lo respondieran, ¿verdad? Obviamente se envió por correo, ¿verdad? No era el correo electrónico, estamos hablando del año 1977, ¿verdad? Había muy buen sistema de correos, pero no es el correo que nosotros conocemos, ¿verdad? Actualmente. 2 años después, vea que se esperaron 2 años después de que se enviaran estos 32 cuestionarios, se recibieron, se hizo una contabilidad y ya se habían recibido 21 respuestas. No todo el mundo respondió. Entonces vea que ya aquí vamos con algunos problemas, chicos. Es decir, nosotros enviamos 32 encuestas a las personas que consideramos, bueno, en ese momento, yo no, porque yo no estaba, ¿verdad? Pero el BIPM envía justamente ese cuestionario a 32 laboratorios, pero no todos respondieron, ¿verdad? No todos respondieron. Entonces, se recibió más o menos 2/3 partes de lo que se esperaba y con eso había que preparar algo, había que generar un documento. ¿Cuál fue el documento que se generó? Fue un documento que se generó un año después, en 1980. Ese documento recibe un nombre y está incluido en la GUM, se llama la Recomendación INC-1, ¿verdad? INC-1. Esa recomendación INC-1 fue preparada por 11 laboratorios de metrología, ¿verdad? Y fue publicada justamente en 1980. Ahora, es interesante, esta recomendación que está aquí fue escrita originalmente en idioma francés, ¿verdad? Pues el BIPM es francés, pero si usted lee la GUM y lee los anexos, vas a encontrar una copia de esa recomendación, búsquenla en español. Ahora, esa recomendación ustedes dirán, bueno, es el trabajo de 3 años, el BIPM, la Conferencia Internacional de Pesas y Medidas, un cuestionario y 21 respuestas de laboratorio y 11 laboratorios de metrología. Bueno, resulta que la recomendación INC-1 es de menos de 2 páginas, chicos. Es de menos de 2 páginas. Y casi que esa recomendación lo que nos dice a nosotros es, bueno, hay que hacer una guía de estimación de incertidumbres. Esa fue la recomendación. Tenemos que ponernos de acuerdo. Fueron 2 páginas donde se muestran que justamente hay algunos problemas en estimación de incertidumbre. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, es un problema que hemos discutido la semana pasada, que es, bueno, cuando yo tengo datos, yo puedo sacar una desviación estándar, muestral, pero cuando yo tengo distribuciones de probabilidad, sacar una desviación estándar muestral no es la solución porque no tengo datos, sino es asumir o considerar una distribución de probabilidad y a partir de ahí evaluar la desviación estándar. Entonces, ¿podré yo sumar incertidumbres asociadas al método, digamos, de cálculo por datos estadísticos, ¿verdad? Utilizando las desviaciones estándar muestrales con el método empleado que usted dice, bueno, yo asumí una distribución de probabilidad, ¿me explico? Es decir, no es lo mismo tener un conjunto de datos estadísticos, qué sé yo, 50 datos de temperatura, sacarles un promedio y una desviación estándar, que simplemente considerar que la temperatura sigue una distribución de probabilidad, ¿verdad? Como en el caso de la resolución de un termómetro. ¿Podré yo sumar la incertidumbre por resolución de alguna manera, el efecto de la resolución, con el efecto que se produce por la falta de repetibilidad debido a la dispersión de los datos de temperatura? Eso fue uno de los problemas que se propusieron resolver. Entonces, todavía estaba muy cruda la solución, ¿verdad?, del problema y se formuló un grupo que se llama el TAG 4.
El TAC 4 incluye una serie, digamos, de institutos y organizaciones en metrología, la Comisión Electrotécnica, el IEC, la Conferencia Internacional de Pesos y Medidas, estaba ahí metida la Organización Internacional de Metrología Legal, porque estaban muy interesados en justamente estimar la incertidumbre, la UPAC, ¿verdad? La UPAP, que la UPAC y la UPAP están básicamente las instituciones de químicos y físicos, ¿verdad? La IFCC, etcétera. O sea, incluso la ISO estuvo metida aquí, ¿verdad? Entonces, había un interés realmente en 1980 de crear una guía. Esa guía fue interesante porque se tomó un tiempo en construir. Incluso esta recomendación que se toma inicialmente en 1980 tuvo que ser socializada y no fue hasta 6 años después, en 1986, que se refrendó. Refrendó es decir, bueno, sí, la verdad que sí vamos a seguir la recomendación INS1. Es decir, ponernos de acuerdo en decir, sí, no es solamente tener una recomendación, sino desarrollarla en 1986, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se definen los objetivos de una guía de incertidumbres. ¿Cuáles son los objetivos? Esto es muy importante tenerlo en cuenta para cuando ustedes la vayan a leer. Los objetivos de la GUM o de esa guía que vamos a llamar GUM. Todavía no se llamaba GUM, ¿verdad? Lo primero es dar información completa de cómo obtener la expresión de la incertidumbre, ¿verdad? Eso es lo primero. Dar información completa dentro de lo que cabe, ¿verdad? De cómo obtener la expresión de la incertidumbre. Entonces ya eso implica un cierto nivel de detalle, ¿verdad? Lo segundo es proporcionar una base, ¿verdad?, que permita la comparación internacional de los resultados de las mediciones. Resulta que si nosotros obtenemos incertidumbres por métodos diferentes o por metodologías distintas, la comparación se vuelve complicada. Y la comparación es muy importante si nosotros queremos evaluar la veracidad de un método. Entonces, el segundo punto aquí es proporcionar justamente una base para la comparación internacional. Entonces, vamos aquí de los resultados de las mediciones. Entonces, usted lee esto y conoce esta historia, de repente parece como que desde 1977 al 86 han pasado 9 años y no se ha hecho nada, ¿verdad? No se ha hecho nada. Bueno, no, sí se hizo. Nos logramos poner de acuerdo en que era necesario construir justamente una guía de estimación de incertidumbres. ¿Y qué creen? Bueno, esa guía de estimación de incertidumbres ya al final se logra redactar, se toma un tiempo en redactar esa misma que ustedes van a leer, o si usted alguien lo quiere, puede conseguirse la guía justamente en inglés, ¿verdad? Y esa guía fue redactada en el año 1995. Entonces, en el año 1995 ya se publica la versión de la GUM, en la primera versión de la GUM. Esa versión de la GUM era en papel, ¿verdad? Y ahora se considera como un documento de carácter histórico en el museo, ahora tener la primera inversión de la GUM. Y luego se hacen algunos pequeñísimos ajustes, le cambian algunas cosas muy pequeñas, ¿verdad? Más que todo a nivel de forma y no de fondo, y se tradujo al español, ¿verdad? Por el SEM, y esa es la guía que nosotros vamos a estar utilizando en este curso. ¿De acuerdo? Entonces, esa es como la idea de la forma en que nosotros tenemos que ir estudiando la GUM. El contexto es muy importante. ¿Por qué es importante, chicos? Esta es una discusión que a veces molesta a alguna de la gente de física. Porque usted cuando aprende física, lo que quiere es aprender ecuaciones, estar metido en el laboratorio, realizar investigaciones, hacer publicaciones, ¿verdad? Estar en seminarios y todo ese asunto. Pero a veces no pensamos
que la comprensión histórica de dónde estamos nosotros es también importante. Y por eso es que me he gastado esta media hora un poco para ponerles en contexto la importancia del documento de la GUM, ¿verdad? Entonces yo les voy a pedir en estos días, ¿verdad? Durante esta semana, este fin de semana, que le den una leída. Pueden leer incluso el resto de la GUM completa, no hay ningún problema. La GUM es un documento que se lee una vez y hay que releerlo. Cada vez que usted lo lee le puede encontrar cosas, porque es una guía. No está hecho como un libro en el que usted llega, lee un capítulo, resuelve unos ejercicios y dice, ya aprendí, voy para el capítulo 2, y luego para el 3, y luego para el 4, ¿no? Véanlo más como un compendio de información que tiene que ver con algún tipo de consenso que ha tenido la comunidad meteorológica para justamente poder estimar la incertidumbre. Hay cuestiones dentro de esto de la GUM que resultan ser importantes, ¿verdad? Cuando uno va a redactar una guía, cuando usted va a redactar algo para ponerse de acuerdo, usted tiene que preguntarse qué es lo que usted quiere. Y justamente una de las cosas que nos se preguntó en ese momento, ¿verdad? Y se preguntaron los científicos en ese momento cuando se escribió la GUM es, bueno, ¿cuál es el método ideal para poder evaluar y expresar una incertidumbre? Entonces se pensó en un método que fuera universal. ¿Qué significa universal? Que así como puede ser aplicado para la ciencia, para física, para química, puede ser aplicado en ingeniería o incluso en otros ámbitos como economía. Que usted pudiera estimarle si quiere y si lo desea, la incertidumbre, no sé, al índice de Gini, ¿verdad? La brecha entre la pobreza y la riqueza de un país, que usted pudiera explicarlo hasta ahí, ¿verdad? Que usted pudiera extenderlo, ¿verdad? Eso era lo que se quería, ¿verdad? Ahora, obviamente eso no es tan fácil de lograr. Y justamente hay un sesgo porque los que han participado en la expresión de incertidumbre han sido científicos, no tanto gente que haya estado en otras áreas de ciencia, digamos como economía, que es una ciencia social, ¿verdad? Pero podría ser aplicada también, si uno quisiera, ¿verdad? Entonces, el sesgo que tenemos nosotros es que como los interesados en estimar incertidumbre somos los científicos, existe un gran aporte de la visión científica dentro de la guía de estimación de incertidumbres. Sin embargo, nosotros como científicos siempre partimos de un hecho, que ojalá pudiéramos ser así. Yo a veces tengo mis dudas, pero que nosotros queremos universalizar la guía de estimación de incertidumbre. Nosotros quisiéramos que todo mundo tuviera el derecho de aplicar la guía de estimación de incertidumbres. Y por eso queremos que el método ideal sea un método universal. Luego, resulta que otra de las cosas que nosotros queremos dentro de la estimación de incertidumbre es que, digamos, el método de estimación, digamos, la magnitud que vos utilizas para estimar la incertidumbre, porque la incertidumbre al fin de cuentas es una magnitud, tenga dos características, que sea consistente internamente y que además sea transferible. ¿Por qué eso es importante? Bueno, la consistencia es para darle validez al resultado y transferible significa que yo esa información de la incertidumbre la puedo trasladar a otros instrumentos. Entonces, por ejemplo, si yo calibro una pesa y logro determinar la incertidumbre de esa pesa y la empleo para calibrar una balanza, entonces que la incertidumbre de esa pesa sea un aporte transferible a la incertidumbre de calibración, por ejemplo, de la balanza. Entonces, ese esquema facilita lo que se llama o permite lo que se llama la diseminación. Y eso es una de las cosas importantes bajo las cuales se construye justamente la GUM o se escribe la GUM, ¿verdad? Entonces, como les digo, entrémosle por ese lado, leamos esas primeras 3 secciones, lean con cuidado la introducción y el prólogo, no se lo brinquen, el prólogo es importante y leámosla justamente con ojos un poco más críticos en ese sentido, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, chicos, en esta primera parte de la lección. No sé si han oído hablar de la GUM antes o esta es la primera vez, no sé, me gustaría escucharlos. ¿La han usado en algún otro curso? ¿Les han hablado de incertidumbres? ¿Han calculado incertidumbres en algún laboratorio, en algún curso? Esta es la primera vez que lo van a hacer. Profe, yo, la verdad, bueno, en todos los laboratorios se Ujú. utilizaban incertidumbres, ¿verdad? Sí. Pero no la tengo tan interiorizada, ¿verdad? Como calcular la incertidumbre. Y creo que más la incertidumbre expandida, según recuerdo bien, como derivadas parciales y todo eso, Ah, ok. creo. Sí, por ahí hay Sí, algún conocimiento, sí, está bien. ajá, pero no la tengo tan interiorizada así como para decir, lo puedo hacer ahorita.
Ok, Sí. está bien. Bueno, ahí vamos a irlo abordando, ¿verdad? Ahí vamos a irlo abordando. Parte de lo que yo quisiera es, antes de que usted lea la GUM, a ver, yo funciono así, tal vez ustedes no sé si les funcionará. Hay que hacer, ¿cómo es que le dicen? Un spoiler de la guía de estimación de incertidumbres. Hay que hacer un spoiler. ¿Y por qué hay que hacer el spoiler? Porque si no, la guía cuesta entenderla. A veces uno cuando lee ciertos libros no les gusta a uno que le hagan el spoiler para sorprenderse. No, resulta que la guía de estimación de incertidumbres es a veces tan oscura que usted tiene que saber más o menos qué es lo que le quieren decir para que cuando usted se interne en la lectura tenga una mejor comprensión. Entonces, si hay una parte en la guía de estimación de incertidumbres que se llama justamente la ley de la propagación de incertidumbres. Y es la que nos habla de eso que usted está diciendo, de esas derivadas parciales. Ya lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Ahí ya le hice un poquito del spoiler. Está bien. ¿Alguien más que haya trabajado con incertidumbres de alguna manera o ley de propagación del error, covarianzas? Bueno, para eso estamos aquí, chicos. Entonces, yo quisiera hoy abordar otro tema antes de seguir con esto de incertidumbres, ¿verdad? Que es necesario para entender la GUM. Usted para leer la GUM tiene que saber varias cosas. Tiene que saber de estadística. Tiene que conocer la BIM. Tiene que conocer las técnicas del análisis de varianza. Y tiene que conocer de distribuciones de probabilidad. Particularmente tenemos que conocer las distribuciones rectangular, triangular, normal y trapezoidal, que son las que más utiliza la GUM. Después necesitamos conocer algunos conceptos físicos del instrumento, como por ejemplo resolución, que ya lo vimos la vez pasada, que es la resolución y la resolución del cero. Hoy que vamos a hablar del concepto de histéresis mecánica. Y hoy quisiera abordar así, nada más un poquito, esto lo vemos con más calma, lo que es el concepto de error de coseno. Es decir, hoy quiero que para que ustedes tengan las herramientas para entender y enfrentarse a la GUM, tengamos algún conocimiento previo. Entonces, la idea es esta. Hoy quiero repasar conceptos, voy a prepararlos como cuando usted va para la montaña, pero usted nunca ha ido a esa montaña, pero usted sabe que tiene que llevar, no sé, agua y tiene que llevar otras cosas ahí. Entonces, les voy a dar una serie de herramientas para que cuando ustedes se enfrenten a la GUM no parezca un ente tan oscuro y desconocido. Eso es la intención. ¿De acuerdo? Entonces, la primera herramienta que les voy a dar ahora, después de haberles dado esta introducción, que también es una herramienta, pues hay que entender, la GUM, número uno, no es un libro didáctico de texto, no es un libro que tenga ejercicios resueltos con respuestas. Tiene ejemplos de solución, pero no necesariamente son ejemplos que sean fáciles de entender o que sean totalmente didácticos. Son una guía y está escrita para gente que sabe. Número dos, es una guía muy reciente. El ser humano apenas tiene 27 años de haber construido la primera guía de estimación de incertidumbre en su primera versión. Y si usted se va a la versión más actualizada, son menos de 27 años, ¿verdad? No tiene ni 20 años, ¿verdad? Que data del año 2008, chicos, 2008. Ya todos ustedes habían nacido y no había una guía oficial de estimación de incertidumbres en el planeta Tierra. Entonces, es muy nueva, ¿verdad? Entonces, también hay que entender eso. Luego, es una guía de buenas intenciones y no traten, digamos, de usar la guía como documento de referencia único para todos. Necesitan apoyarse de otras cosas. Y justamente por eso es que en este curso yo voy a procurar que ustedes tengan las herramientas para poder enfrentarse a la misma, ¿verdad? Entonces, vean, yo les voy a compartir lo siguiente por acá. Voy a compartirlo tipo desktop, me parece que se ve mejor. Ahí está. Y vamos a hablar de una técnica que se llama el análisis de varianza. El análisis de varianza es una técnica que ya ustedes vieron en sus cursos de diseño de experimentos, ¿verdad? Pero hoy justamente lo que quiero es evaluar o enfocarnos en esta técnica desde el punto de vista conceptual. Para eso, estos datos se los voy a subir, no se los he podido subir por ahí, porque justamente lo preparé esto anoche, ¿verdad? Y quería ver cómo nos iba en la lección de hoy. Pero vamos a construir un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes están en un proceso de validación. Y en esta validación, usted lo que quiere es medir la temperatura, por ejemplo, del aceite de una determinada turbina. Para lo cual usted tiene 4 analistas. ¿Qué son los analistas? Los analistas son personas o técnicos que te realizan las mediciones. Y aquí tenemos estas mediciones
en unidades de grados Celsius, que son medidas utilizando un termopar. Entonces, aquí tenemos estas mediciones y vamos a suponer que el experimento fue realizado en condiciones de repetibilidad. Es decir, internamente cada uno en condiciones de repetibilidad. Y al tener varios analistas, yo voy a evaluar aquí las condiciones más bien de reproducibilidad. Es decir, la repetibilidad se da cuando usted solo analiza los datos en tiempo corto de un analista con el mismo equipo, el mismo instrumento, el mismo sistema de medida, todo, ¿verdad? Mismo procedimiento en intervalos de tiempo corto. Pero cuando ya usted cambia el analista, ya estamos hablando de que vamos a evaluar la reproducibilidad del método, ¿verdad? Entonces, una de las hipótesis que uno se plantea cuando trabaja en diseño de un experimento es, bueno, ¿cuál es la hipótesis que me interesa a mí probar? Entonces, la hipótesis que a mí me interesa probar es la siguiente. Vamos a hablar aquí de la ANOVA. Y vamos a hablar de lo que sería la homogeneidad de medidas. Eso es de la idea de la técnica de la ANOVA. ¿Verdad? El ANOVA, que es análisis de varianza, es evaluar la homogeneidad de medidas. Obviamente el ANOVA lo hay de varios tipos de ANOVA, ¿verdad? El ANOVA más sencillo es el ANOVA de una vía, que es el que vamos a aplicar nosotros, y vamos a partir de la ANOVA, a partir de una prueba de hipótesis. Esa prueba de hipótesis, la hipótesis nula, de la cual vamos a partir en este ejemplo particular, es que yo tengo 4 analistas, y vamos a suponer que las medias de estos 4 analistas son iguales. La media del analista 1, del 2, del 3 y del 4 son iguales. Esa es la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa es que al menos 2 de esas medias son distintas. Ok, vamos a definir algún nivel de significancia para esta prueba de hipótesis, ¿verdad? Recuerden qué es lo que uno hace aquí. Uno, para poder aplicar la prueba de la ANOVA, digamos, para realizar un análisis de varianza, tiene que saber que aquí se tienen que cumplir algunas condiciones, ¿verdad? No sé si ustedes las recuerdan, esas condiciones, ¿verdad? Pero la primera condición que usted tiene que cumplir aquí es que todos los datos sean independientes. Es decir, que de alguna manera las mediciones que cada analista realizó aquí, todos los datos que usted tiene, sean totalmente independientes. Esa es una de las cosas que nos pide. Si hay algún problema, digamos, qué sé yo, de un efecto sistemático ahí, puede ser que eso vaya en contra de la aleatoriedad y nos afecte los resultados del análisis de varianza. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las condiciones que tenemos. La segunda condición, no sé si alguien la recuerda, ¿verdad? Tenía que ver con la homogeneidad de varianzas. Supongo que en sus cursos de diseño de experimentos ustedes dieron pruebas por homogeneidad de varianzas. ¿Alguien me puede decir qué pruebas conocen ustedes para evaluar homogeneidad de varianzas? ¿Cuáles han manejado ustedes? No sé, las que les enseñaron. Que se acuerden. Es que exactamente con ese concepto de homogeneidad de varianzas, no, en este momento no recuerdo nada. Por lo menos yo, y lo llevé el semestre pasado. Pero No sé, entonces, igualdad de varianzas, no sé. Sí, yo iba a decir ajá, ahí lo que con lo que iba a hacer, Sebas, que yo lo que me acuerdo es que la prueba literalmente se llamaba así, entonces, Ok, no sé, ok, era, chicos. estaba en Minitab y eso es lo Sí, que pero decía. ¿qué es concepto? O sea, Minitab hace el cálculo, pero el concepto, ¿qué es? ¿Alguien sabe qué es eso? Profe, yo me recuerdo que hacíamos como una prueba de Levin por ahí, un par Ah, de ok, ve, nombres. ya eso sí me gusta, ya vamos aterrizando. Hay que hacer una prueba de Levin. Está la prueba de Levin modificada también, ¿verdad? Que usted puede emplear a partir del análisis de varianzas. Ok, en la prueba de Levin es una prueba para homogeneidad de varianzas. Hay varias, chicos, hay pruebas muy populares. Por ejemplo, una prueba muy popular, que fue la que yo aprendí en mi curso de prueba 1, fue la prueba de Bartlett. La prueba de Bartlett nos permite a nosotros evaluar si las varianzas de varias muestras son iguales, incluso cuando las muestras tienen tamaños diferentes, ¿verdad? Entonces es una prueba muy buena, a mí me gusta mucho esa prueba de Bartlett. Esta otra, que es una prueba que está publicada en la ISO 5725-2, que es una de las normas más importantes para
para validación de métodos, verá que se llama la prueba de Cochrane. Se escribe Cochrane con Cochrane, digamos. Cochrane, que esa es muy buena, pero tiene la limitante que se utiliza en analistas, digamos, o en muestras donde todos los analistas tienen la misma cantidad de datos. La prueba de Cochrane yo la recomiendo. ¿Por qué? Porque es muy popular, se ha utilizado, está publicada en normas ISO, todo el mundo la conoce, es fácil de aplicar. ¿Verdad? Está la prueba de Cochrane. Entonces, y está esta del event también que ustedes pueden utilizar. Pero el tema es que si uno quiere ser estricto en el ANOVA, una de las cosas que tenemos que hacer es realizar al menos una prueba de homogeneidad de varianzas. ¿Verdad? Necesitamos saber que los datos son independientes. Es decir, que la toma de datos no vaya a presentar algún tipo de error sistemático, que sea por calentamiento de la máquina o lo que fuera, deriva del instrumento, no, que sean totalmente independientes. Que las varianzas de los analistas sean iguales, pero hay también un tercer requisito, y es que los datos sigan una distribución normal. Los datos que usted vaya a tomar sigan una distribución normal, porque si no siguen distribuciones normales, digamos, si cada uno de los analistas no toma datos de distribuciones que sean normales, vamos a tener el problema de que no podemos utilizar estadística paramétrica. Y la prueba de ANOVA está basada en estadística paramétrica. Entonces, el ANOVA es un método que implica muchas restricciones, porque implica 3 requisitos que incluso son muy difíciles de probar. La prueba de homogeneidad de varianzas no es difícil de probar. La independencia, si usted tomó los datos bien, no hay ningún problema, es más de un asunto experimental. La normalidad no es tan fácil a veces de probar porque los datos tienen muchas limitaciones, ¿verdad? Existen pruebas, ahí está la de chi cuadrado, ¿verdad? Pero esas ocupan muchos datos para poder ser aplicada, ¿verdad? O por ejemplo de gráficas de probabilidad normal, que Minitab tira también, ¿verdad? La de Anderson-Darling, que es otra prueba que les gusta mucho, la de Kolmogorov-Smirnov, que también nos permite a nosotros ver un poquito normalidad, pero el cálculo lo hace cualquier software, pero hay que entender la parte conceptual, que para que esos resultados tengan un sentido, necesitamos que la muestra sea suficientemente grande y representativa, ¿verdad? Entonces, de momento yo no me voy a complicar. Lo de Cochrane es una prueba que sí es importante verla, ahí yo creo que la vamos a tocar en algún momento, pero de momento entonces vamos a partir del hecho, chicos, de que los datos que están aquí cumplen las condiciones de la ANOVA. Los ven ahí, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer un ANOVA. El ANOVA ustedes lo pueden hacer en cualquier software. Yo voy a hacer mi ANOVA utilizando la herramienta de análisis de datos de Excel. Ustedes la pueden activar por ahí. Entonces, por ejemplo, en el caso de Excel, aquí ustedes tienen el análisis de varianza de un factor. Yo lo voy a aplicar acá. Mi rango de entrada es este. ¿Verdad? Vamos a aplicarlo por columnas. Vamos a decir que hay rótulos en la primera fila. Y vamos a definir un nivel de significancia. Bueno, aquí viene todo un tema, chicos. ¿Qué nivel de significancia debo elegir? ¿Verdad? Es más, yo les hago la pregunta, ¿qué es el nivel de significancia? ¿Alguien me podría explicar qué es nivel de significancia? ¿Qué entiende por nivel de significancia? Digamos, si yo aquí pongo un 1%, ¿qué significa ese 1%? No sé, ustedes llevaron diseño de experimentos. Ese es un tema en el que ojalá le hubieran dedicado una lección completa, entender qué es nivel de significancia. Pero hoy quiero saber qué me dicen, ¿verdad? Entonces, Yo me acuerdo más, profe, de prueba 2, que Ujú. tiene que ver con el tipo de error 1 o el tipo Correcto. de error 2. Sí, pero ¿con cuál tiene que ver? El alfa, el nivel de Con significancia. el tipo de error 1. Con el tipo de error 1, exacto. El beta es el error tipo 2 y el alfa es el error tipo 1. Ahora, ¿por qué un análisis de varianza elegimos el error tipo 1 y no el error tipo 2? Porque pudimos haber elegido el error tipo 2 o no. ¿Por qué hay que elegir el error tipo 1? Ya ahí sí le quedó mal con el dato. No, eso no. Profe, eso no era porque los errores tipo 1 no son como más, hacer un error tipo 1 no es como más feo que un error tipo 2. Bueno, no me dijiste, perdón, no me dijiste nada con eso. A ver, si te explicas mejor con la palabra Ah, feo. ¿Qué es eso? O sea, es más, Más grave. no sé si más exacto, más grave. Ah, grave, ok, más peor. grave. O sea, Sí, que sea un poco más caótico, digamos, que ahora, usted hiciera más daño haciendo un error tipo 1 que uno tipo 2.
Ahora, profe, porque no recuerdo exactamente cuál era cuál, pero me acuerdo que la profesora hizo un ejercicio como con paracaídas y nos decía como que es peor si usted se tira con un paracaídas que piensa que está bien Ujú. y está malo, o si se tira con uno malo y resulta que está bueno. No, algo así era. Ok, ok. Bueno, sí, está bien. Hay todo un tema. Lo que pasa es que, chicos, eso no necesariamente es así porque depende del fenómeno estadístico que usted esté analizando. A veces lo grave es el error tipo 1 o a veces lo grave es el error tipo 2, ¿verdad? Eh, el error tipo 1, si usted lo reduce mucho, va a aumentar el error tipo 2. Entonces, vos tenés que buscar un balance. Un error tipo 1 muy pequeñito va a hacer que el error tipo 2 sea más grande. ¿Qué es más grave? Depende de lo que usted vaya a analizar. Depende de lo, porque, por ejemplo, piensen ustedes en un examen. Vamos a hacer un examen del, no sé, del curso de análisis de incertidumbre. Si yo hago el examen facilísimo, así regalado, que cualquiera lo pueda pasar sin haber estudiado, yo cometo un error. ¿Cuál es el error? El error que cometo es que la persona que no haya estudiado pase el examen. La que va a haber estudiado lo va a pasar, no hay ningún problema. Pero el que no estudie y pase el examen está cometiéndose un error. Ahora, si yo lo hago muy duro el examen, yo voy a hacer el examen durísimo para que solo el que estudió pase. Puede ser que el que conozca y haya estudiado toda la materia no apruebe el examen. Y ahí también comete un error estadístico, ¿verdad? Entonces, por eso el error tipo 1 y 2, la gravedad depende del fenómeno en sí. Ahora, la razón por la que nosotros elegimos el error tipo 1 no es esa. La razón por la que nosotros elegimos el error tipo 1 es porque la hipótesis nula solo tiene un posible valor. En cambio, la hipótesis alternativa tiene infinita cantidad de posibles soluciones. Es decir, la hipótesis nula que yo estoy trabajando es que los analistas tengan la misma media. Y eso solo hay una forma de que los analistas tengan el valor de una sola media. Sin embargo, que los analistas tengan medias distintas, hay infinitas formas de que los analistas tengan su propia media. Entonces, es más fácil definir el error tipo 1 que un error tipo 2. Y por eso en general todas las pruebas estadísticas se caracterizan a partir del error tipo 1. Esa es la respuesta en corto. Obviamente hay todo un tema. Podríamos dedicar una clase entera a ver qué es el error tipo 1, qué es el error tipo 2, cuándo la hipótesis es correcta, etcétera. Pero esa es la razón por la que lo vamos a utilizar. De momento voy a usar un 1%. Ahora, ¿qué diferencia? Vamos a ver, chicos. Yo sé que estas preguntas pueden ser letales. Y no me odien, por favor. Pero ¿qué diferencia hay entre elegir un 1 o un 5% o un nivel de significancia? Es decir, ¿qué consecuencias tiene hacer una prueba de hipótesis a un 1% o a un 5%? ¿Alguien me puede decir? O a un 0,1% o no sé, el porcentaje que usted quiera. Profe, tenía que ver como con las diferencias que es capaz de medir digamos, el método. Pues sí, La sí, exigencia, pero profe, ¿con la qué? la exigencia Por ahí de anda el la asunto, prueba. por la exigencia, sí, correcto. Ahora, ¿qué es más exigente? A ver, ¿qué es más estricto? ¿Qué es más exigente y estricto? Un nivel de significancia de un 1% o un nivel de significancia de un 5%. El Yo 100% aquí, más estricto. De un 1%, profe. un 1% es más estricto. Al revés, Sí. si usted elige un nivel de significancia muy grande, la prueba más bien es más estricta. Si usted elige un nivel de significancia más pequeño, la prueba es un poquito más tolerante. Ok, chicos, necesitamos entender el concepto de nivel de significancia. Creo que vamos a tener que dedicarle un tiempito a eso porque sí me está preocupando. Sinceramente, no quiero alarmarlos, pero necesitamos tener eso claro. Entre menor sea el nivel de significancia, significa que yo estoy siendo más tolerante con mi prueba. Yo estoy de alguna manera haciendo una prueba un poquito más tolerante. Estoy reduciendo el error tipo 1, pero incremento el error tipo 2. Tal vez veámoslo con los resultados a ver cómo nos va. Ok, voy a escribir el rango de salida de mi ANOVA aquí. Ustedes pueden hacerlo si quieren en cualquier otro software, incluso en OpenOffice, en Minitab, lo que ustedes quieran. Pero no importa cómo usted lo haga, en general la salida de un análisis de varianza más o menos tiene esta forma, ¿verdad? Los que usen Mac, hay una aplicación también que se llama StatPlus, que yo creo que ustedes la pueden, yo la tengo instalada aquí, también pueden utilizarla, ¿verdad?
Está el Stat Plus y ahí tiene, es bastante completa, ¿verdad? Y ahorita estoy usando la de Excel que viene per se, ¿verdad? Entonces a ustedes les tiran esto, les dice el analista, la cuenta, la suma, el promedio y la varianza. Vamos a interpretar qué es lo que nos dice el análisis de varianza. Entonces, el análisis de varianza empieza con una separación de varianza entre grupos y dentro de grupos, ¿verdad? Unos grados de libertad que aparecen por acá, un promedio, un valor de F, una probabilidad y un valor crítico. Lo primero que vamos a hacer es un poco uniformar aquí el tema decimal. Voy a dejarlo aquí con 4 decimales, no más porque si no me meto en problemas del uso del sistema internacional, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en este promedio de cuadrados, aquí yo no puedo dejar esto de esta manera, ¿verdad? Esto es una indecencia. 5 cifras ahí, tengo errores del sistema internacional de unidades. Entonces, lo que yo tengo que hacer es o hacer una separación, ¿verdad? O sea, bueno, una separación aquí, un espacio cada 3 dígitos, entonces ya ahora sí, ¿lo ven? Ahí estoy cumpliendo con el uso correcto del sistema internacional. Lo que que cuando usted presenta una tabla, nunca agarre la tabla y la pega y así indecentemente en el examen en un PDF, eso se ve muy mal. Trate, si puede, de corregir los errores del uso del sistema internacional. A veces no se puede. Cuando usted llega y extrae el Minitab, a veces no nos permite convertirlo en un archivo CSV y entonces hay que pegarla tal cual, ¿verdad? Pero aquí menos en Excel sí podemos hacerlo. Por ejemplo, usted no me va a reportar esto como un valor de un F calculado. Usted, si lo quiere reportar, con 3 cifras significativas es más que suficiente. No ponga decimales de más porque eso es falta de respeto. ¿Verdad? Eso es dar más información irrelevante. Entonces, solo de la información importante. En probabilidad, considero que con unas 3 cifras significativas aquí es suficiente. El 0 no es significativo. Y también vamos a hablar un poquito de este valor crítico de F, que nos da a nosotros 5.29. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Esto es lo que nos tira el cálculo de Excel o igual similarmente va a ser Minitab o cualquiera, ¿verdad? Cualquier programa de análisis de varianza. ¿Cómo interpreto estos resultados? ¿Alguno de ustedes me podría ayudar a interpretar esto? No sé, ¿quién quiere ahí participar? ¿Qué interpretan de esto? ¿Cuál era la prueba que queríamos probar? Valga la redundancia. Si había igualdad o no, si había homogeneidad en las medias. Entonces, la respuesta que es, ¿existe o no existe homogeneidad en las medias? ¿Qué piensan ustedes? Véanlo aquí. El valor de F que ustedes están obteniendo, chicos, es 2,96. El valor crítico es 5,29. Entonces vamos a anotarlo aquí. El valor de F que usted obtuvo en el ANOVA es 2,96 y el F crítico, que el F crítico va a depender del nivel de significancia que usted haya elegido. Nosotros elegimos un 1%, entonces nos da 5,29. Y esos son los valores críticos de la distribución F, ¿verdad? Vea que esto está por debajo del valor crítico, ¿verdad? Cuando está por debajo, ¿qué conclusión podemos llegar? Podemos concluir que no se rechaza la hipótesis nula. Ok, las respuestas que usted puede tener de un análisis de varianza solo pueden ser 2. O rechaza la hipótesis nula, ¿qué significa rechazar? No hay igualdad de medias, las medias no son iguales, o no rechaza la hipótesis nula, que es como decir, no tengo evidencia para pensar que las medias sean diferentes. Es decir, supongamos que son iguales. No es que usted está probando igualdad de medias, es que no tiene evidencia para pensar que puedan ser diferentes. De hecho, si usted ve los valores de los promedios, son diferentes todos. Sin embargo, puede ser que esa variación que usted tenga ahí se deba a una variación más, digamos, aleatoria, se deba a un efecto más aleatorio, ¿verdad? Y no al hecho de que sistemáticamente exista una diferencia entre los analistas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la interpretación. No hay una diferencia significativa, entonces, entre las medias. Entonces, digamos que, en este caso, para un nivel de significancia de un 1%, ¿verdad? No
se detecta una diferencia significativa entre las medias. ¿Cómo estamos con eso, chicos? Ahora, quiero que vean lo siguiente. Quiero que vean lo siguiente. Ya vamos a hacer casi la pausa. Denme solo 5 minutitos y ya les prometo hacer la pausa. La probabilidad. No sé qué significado tiene este valor P. Vamos a ver. Ese valor P es el nivel de significancia a partir del cual ya usted tiene que empezar a rechazar la hipótesis nula. Es decir, si usted hubiera hecho una prueba a un 6,35% de nivel de significancia o un valor mayor, hay que rechazar la hipótesis nula. Entre mayor sea el nivel del error tipo 1, la prueba se vuelve más estricta, ¿verdad? En cambio, entre menor sea el nivel de significancia, la prueba, digamos, es menos estricta. ¿Por qué? Porque si usted elige un nivel de significancia más pequeñito, en la curva, digamos, acuérdense cómo era la curva de la distribución F. La curva de la distribución F tiene una forma parecida a esta, ¿verdad? ¿Acuerdan? Es así, asintótica, ¿verdad? Entonces, hay un pedacito aquí que corresponde al área que usted va a llamar nivel de significancia y es una curva de una cola, ¿verdad? Entonces, claro, entre más chiquitito sea el valor de alfa, el valor crítico que va a estar aquí, que es el F crítico, va a tender a alejarse más hacia la derecha. O sea, si yo elijo un alfa más chiquitito, ese valor de F se corre más hacia la derecha. ¿Lo ven? Entonces, por ejemplo, si yo llego y obtengo un valor de F calculado que esté por aquí, y si mi valor crítico, si mi valor de F está por debajo, perfecto. Yo básicamente no rechazo la hipótesis nula. Pero si mi valor de F está en esta región crítica, ahí sí tengo un problema. Entonces tengo que rechazar la hipótesis nula. Esa es otra forma de verla. ¿Lo ven? Esa es otra forma de verla. O sea, usted siempre va a poder no rechazar la hipótesis nula. El tema de no rechazarla es a qué nivel de significancia. Si usted tiene que elegir un nivel de significancia demasiado pequeño para no tener problemas con la hipótesis nula, entonces significa que probablemente sí hay diferencia significativa entre las medias. Entonces, por ejemplo, aquí, probablemente yo siento que no hay una diferencia significativa entre las medias. Si el valor de P tiene que ser muy chiquitito, entonces lo que va a estar ocurriendo es que muy probablemente esa diferencia entre medias se te vuelve importante, ¿verdad? Hay muchas formas de ver esto, ¿verdad? Yo les pedía en la tarea 1 hacer diagramitas de un promedio con las barras de error. Eso también nos ayuda un poquito a ver cómo se comportan los datos, ¿verdad? Pero entonces esa es una forma de interpretarlo. Yo por aquí les traigo este otro ejemplo, ¿verdad? Que son igual 5 analistas que miden una determinada temperatura. Vamos a hacerle el análisis de varianza. Entonces voy a hacer el análisis de varianza de un factor. Voy a elegir aquí el rango de entrada con estos 5 analistas. Vamos a hacerla también a un 1% y vamos a poner en el rango de salida, por ejemplo, aquí. O aquí mismo, no importa, en el A9. Vamos a ver qué obtenemos y ustedes me dicen cómo interpretarlo. Obtengo esto. Entonces, si yo tengo este otro experimento, lo primero es no dejar esta cantidad indecente de decimales. Con 4 está bien para no tener problemas con el uso del sistema internacional. Aquí vamos a ver, vamos a dejarlo con 4. Aquí no hacen falta tantos, con 2 decimales, ¿verdad? Está bien. Y el valor crítico con 2 decimales. Y esta probabilidad, bueno, ahí nos da un valor 2,40 por 10 a la menos 7. Ok, ¿cómo interpretamos estos resultados? Alguien que me ayude a interpretar esto. Vea que son 5 analistas, cada uno realizó, digamos, igual mediciones de temperatura con un termistor, ¿verdad? Y ahí tienen los valores y obtuvimos esto. ¿Qué interpretación le damos? Bueno, primero pensemos en la hipótesis nula. La hipótesis nula es que la media de 1, 2, 3, 4 y 5 son iguales. Y la hipótesis alternativa sería que esas medias son diferentes. Al menos 2 de esas medias son diferentes, ¿verdad? ¿Cuál es la interpretación que le damos a este resultado, chicos? Cualquiera ahí que me ayude. Se rechaza la hipótesis nula porque F es mayor que F crítico. Correcto, F es mayor que el F crítico. Ahora, Profe, ¿qué tengo nivel una de- consulta. Sí, a ver, dígame.
esa probabilidad que nos arroja, no estoy seguro de esto, pero el profe nos había dicho, creo que era la posibilidad de cometer un error tipo 1, si uno Correcto. escoge hipótesis alterna. ¿Era así? Digamos, eso significa, ¿cuál es el nivel de significancia? ¿Cuál es el error tipo 1 con el que usted tiene que hacer la prueba para que usted realmente no rechace la hipótesis nula? Es decir, para que haya igualdad de medias. ¿Me explico? Ahorita está dando que no hay igualdad de medias. Ahorita se están rechazando las medias. ¿Por qué? Porque el valor del F está dando mayor que el crítico. Pero usted puede decir, juguemos, movamos el valor del nivel de significancia, este que yo les mostraba aquí. O sea, veamos a ver, porque nosotros en este momento estamos con un F del lado de la cola crítica, ¿verdad? Entonces, movamos el valor crítico a ver en qué momento ya yo puedo dejar de rechazar la hipótesis nula. Bueno, yo necesitaría elegir un error tipo 1, o sea, un nivel de significancia de 2 por 10 a la menos 7. Y ya un error tan pequeño, entre más pequeño sea el nivel de significancia, la prueba es demasiado benévola. Hay que incrementar demasiado el error tipo 2. Es decir, que realmente el error tipo 2 aquí sería decir que los analistas son iguales, que miden igual, cuando realmente no están midiendo igual. Ese sería el error tipo 2. Entonces, exactamente, esa es la interpretación que podemos darle a ese valor de P. Yo no sé si con eso... Y, profe, tengo una consulta. Si el valor crítico es igual al valor de F, la probabilidad va a dar lo mismo que alfa. Si fuera igual, Sí. así. Ajá, igual, igual. Si fuera igual, digamos, no se rechaza la hipótesis nula. En la igualdad se considera que no se rechaza. O sea, ¿Y qué daría el valor de probabilidad? daría exactamente el valor que usted eligió, 5% o 1%, en este caso 1%. Ok. ¿Está bien? Listo. Profe, ese, Frandy, perdón, Sebas, ya te doy la palabra. Frandy me levantó ahí la mano. Profe, cuando usted se refiere a la palabra benévola, es que benévola en el sentido de que yo me quiero quedar con la hipótesis nula. Correcto. En metrología la Ah, ok, entendemos ya, por ahí. ya, ya, Sí, listo. exacto. Eso es importante aclararlo, porque yo le hago el enfoque en metrología. El enfoque en metrología es que yo quiero que los analistas midan igual. Entonces yo trato de hacer una prueba para que los analistas me midan igual, para procurar que midan igual. Ahora sí, Sebas. Está bien, Fran. Sí, 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 ahora ya entiendo, porque es que estaba confundido al principio. Si tenía el enfoque que uno siempre busca como que irse a que sea diferente, por el Ah, no, experimento. no, no, no. Y ahora Aquí aquí más no, bien, ahora ocupamos que sean iguales. o sea, lo que nosotros buscamos, ojalá que todos los analistas midieran igual. Eso sería lo ideal para no tener problemas de dispersión. Eso es lo que usted quiere. Más bien si miden diferente es un problema. Para efectos de metrología, para efectos de otras cosas, ensayos, tal vez si usted quiere generar una curva, digamos, de regresión, sí ocupa que midan diferente, ¿verdad? Pero no es el caso aquí. Ahora sí, Sebas, Genial, perdón, genial. ahora te doy la palabra. ese es el valor P, profe. Es que, bueno, no ¿El sé del si 10 es a la lo menos mismo 7? ¿O el de qué? el de la probabilidad. Este sí, es el valor de P, correcto. O sea, Es es que que en Minitab le llaman en, p-value. Aquí se llama probabilidad en ah, español, en Excel. ajá, pero es lo mismo. Es lo mismo, ¿sí? Ok, gracias. ¿Está bien? Bueno, chicos, bueno, ya veo que ya se puso interesante esta cuestión por aquí, ¿verdad? Yo les voy a pasar estas hojas de Excel ahí para que las tengan, las pueden hacer en Minitab, pero necesitamos manejar la técnica del análisis de varianza. Vamos a hacer un recreito de unos 5 minutos, más o menos, para que vayan al baño ahí, no sé, se despejen un poquito. Y en la segunda sesión de la lección vamos a hablar un poco de qué información puedo sacar yo de los análisis de varianza. Eso es lo que vamos a discutir por ahí. ¿Está bien? Estamos. Bueno, continuamos, chicos, continuamos. Bueno, quisiera retomar un poquito la discusión de lo que es el error tipo 1, ¿verdad? Y lo que es la interpretación justamente del dato de ANOVA y ver qué información podemos sacar de un ANOVA para efectos prácticos a nivel de incertidumbre. Eso es una de las cosas muy importantes porque esto es necesario saberlo para poder entender bien la guía de estimación de incertidumbres GUM en el tema justamente de ANOVA, ¿verdad? Entonces, permítanme compartirles lo siguiente. Ahí deberían estar viendo ustedes el Open Board, ¿verdad? Chicos, me confirman. ¿Me escuchan todos? Sí, ¿verdad?
Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a ver. Usted supongamos que usted va a realizar un experimento. Usted va a realizar un experimento y en este experimento, digamos que usted omnipotente y omnipresente conoce que la hipótesis nula es verdadera. No sé. A partir de ahí, que usted pudiera conocerlo, ¿verdad? No necesariamente lo vas a conocer. O podría ser que usted conozca que la hipótesis alternativa es verdadera. Si la hipótesis alternativa es verdadera, como son mutuamente excluyentes, si se cumple una, la otra pues no se cumple, ¿verdad? Ahora, usted llega y realiza una prueba de hipótesis. Y en la prueba de hipótesis, usted, digamos, bueno, para ponerlo sencillo, no voy a complicarlo mucho, usted va a decir que escogió en la prueba de hipótesis de que el H sub 0 es la verdadera. O sea, la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces ahí usted tiene una posibilidad. O la otra posibilidad que usted podría tener es que usted escogió la hipótesis alternativa. Usted tiene todas esas opciones. Si usted, digamos, escogió la hipótesis nula en la prueba de hipótesis y era verdadera, entonces aquí tomó la decisión correcta. ¿Sí? ¿Todo bien? Si usted escogió la hipótesis alternativa, siendo la hipótesis alternativa correcta, usted también tomó la decisión correcta. O sea, la hipótesis te sirvió. Véalo así. Si usted estudió para un examen y aprobó el examen, la decisión fue correcta. Si usted no estudió para el examen y lo reprobó, eso también se considera la decisión correcta. ¿Qué sería el error tipo 1? Lo voy a poner aquí con otro color, con color azul. Sería este. Es lo que nosotros llamamos en estadística un falso positivo. Un falso positivo. Y es lo que representamos como alfa, que es el nivel de significancia. El nivel de significancia, ¿verdad? ¿Qué es eso? Sería como que usted haya rechazado la hipótesis nula a pesar de que era verdadera. Eso sería el error tipo 1. Que usted diga, no, son diferentes los analistas aquí en el ANOVA cuando realmente no era cierto, ¿verdad? Eso es básicamente lo que significa justamente eso, ¿verdad? Y el error tipo 2, que estaría aquí, sería básicamente el falso negativo. Se representa a partir de la letra beta y para su cálculo no es tan fácil porque hay que definir cuál hipótesis alternativa es la que usted va a evaluar. Dependiendo de la elección de la hipótesis alternativa, así va a ser el valor numérico que usted vaya a tener del error tipo 2, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, chicos, esto supone que hay un intervalo, como todo en incertidumbres, hay un intervalo entre la verdad y la mentira. O sea, hay como una tal vez claridad en la verdad, claridad en la mentira, pero hay un intervalo gris, no sé si me explico. Y ese intervalo gris va a depender del nivel de significancia que usted elija. Digamos, en la mayoría de los casos prácticos, la mayoría de gente concuerda que un nivel de significancia de 10 a la menos 6 para abajo prácticamente significa un rechazo de la hipótesis nula. Pero probablemente un valor que ande en un 3%, no sé, que ande en un 2%, no necesariamente está tan claro. ¿Verdad? No necesariamente está tan claro. Entonces, por eso es que en la estadística usted tiene que tener definido muy claramente cuáles son sus niveles de significancia, ¿verdad? Eso es lo que les digo por ahí para que lo consideren, ¿verdad? Entonces, ese es el primer razonamiento. El segundo razonamiento es, bueno, de la información que yo tengo aquí, vamos a ver, de la que yo saqué aquí, de por lo menos el primer ANOVA que yo realicé, ¿qué información útil puedo sacar? Entonces, bueno, eso va a depender un poco de qué ocurre con el resultado de la ANOVA. Entonces, vamos a ver dos casos. En caso que no se detecte diferencia significativa entre las medias, usted puede suponer que todos los analistas entonces miden igual. Y por lo tanto, usted puede tomar todos los datos como si fueran una sola muestra. Entonces, me explico. Usted aquí, dentro del análisis de varianza, ¿verdad? Por ejemplo, acá,
En este análisis de varianza ya se los voy a compartir. Bueno, este fue el primero que nosotros hicimos, ¿verdad? En este análisis de varianza, nosotros vemos que no se detecta, no hay evidencia de que haya una diferencia significativa entre las medias, porque el valor del F está por debajo del crítico. Entonces, ¿qué información yo puedo sacar de eso? Puedo suponer que todos estos datos forman parte de una misma muestra. Es lo que yo puedo suponer. Voy a marcarlo en verde. Es decir, que yo puedo agarrar todos los datos, meterlos en una sola bolsa y considerar que provienen de la misma población, que no son poblaciones diferentes, que tienen todos la misma media. Eso es lo que yo puedo concluir. Y por lo tanto, yo puedo hacer aplicación del teorema del límite central, ¿verdad? Y yo puedo caracterizar esos datos a partir de lo que nosotros denominamos una desviación estándar mancomunada, ¿verdad? La desviación estándar mancomunada es un concepto que trata mucho la GUM y le llama S mancomunada, ¿verdad? Etcétera. Bueno, ¿qué es la desviación estándar mancomunada? Vamos a ponerlo por aquí. Yo puedo sacar la desviación estándar mancomunada, voy a llamarla S mancomunada o SP, que básicamente hay varias formas de sacarla. Una opción es calculando la suma de cuadrados totales entre el KN-1, ¿verdad? ¿Qué es la suma de cuadrados totales entre el KN-1? Ok, es lo siguiente. Voy a compartirlo en desktop para que me quede más fácil. La suma de cuadrados totales es esto que está aquí, marcado en color rojo, que a nosotros nos dio 1,8980. Y el KN-1 es el número total de grados de libertad del sistema, donde K es el número de analistas, N es el número de datos por cada analista y -1, entonces sería el total de datos -1. Por eso da 19. En este caso nosotros tenemos 4 analistas por 5 datos, 5 por 4, 20, -1 son 19. Entonces usted lo que puede hacer aquí para poder calcular la desviación estándar mancomunada es simplemente tomar el 1,898 esto está en grados Celsius, ¿verdad? Entre 19, ¿verdad? Y eso nos va a dar a nosotros una desviación estándar mancomunada. La vamos a calcular aquí. Entonces voy a ponerla por acá. Le voy a llamar a esto SP, digamos. Y sería la raíz de este valor dividido entre el número total de grados de libertad. Entonces nos da, vamos a darlo con 3 cifras significativas. 0,316, ¿verdad? 0,316 grados Celsius. Muy bien. Ahora, resulta que usted podría decir, bueno, y si yo agarrara todos los datos, chicos, de toda la muestra que está aquí, digamos, estos que están en verde, y calculo la desviación estándar muestral, ¿no debería dar lo mismo que la desviación estándar mancomunada? ¿Verdad? Usted debería ser lo mismo. Si conceptualmente es lo mismo, debería dar lo mismo. Porque son parte de una misma muestra. Entonces yo puedo sacar aquí también con la función desviación estándar, que la pueden tener en cualquiera de sus programas de cómputo, ¿verdad? Incluso el Minitab, todos lo tienen. La muestral, que en el caso de mi Excel es DESVEST, esta es la muestral, y da exactamente el mismo valor, 0,316, que es la desviación estándar mancomunada. Entonces, es lo mismo sacar la mancomunada, a partir de la desviación estándar de todos los datos, que calcularla a partir justamente de la relación de la suma total de cuadrados entre el número de grados de libertad de raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, eso es importante, porque entonces usted puede sacar lo que se llama un promedio mancomunado. Usted podría sacar un promedio mancomunado de todos los datos. Por ejemplo, ¿para qué es importante el promedio mancomunado? Para definir un valor de referencia. Entonces, el promedio mancomunado va a ser el promedio general. Es decir, usted puede agarrar todos estos datos y sacar un promedio. Es el promedio de todo esto. Se llama promedio mancomunado o promedio general, ¿verdad? En este caso, pues ese promedio general me da 13,090 grados Celsius. Ahora, ¿cuál es el nivel de dispersión de ese promedio? Si usted calcula un promedio, ¿cuál es el nivel, la desviación estándar de ese promedio?
Para saber cuál es la desviación estándar, usted puede calcular, digamos, aplica el teorema del límite central y calcula lo que se llama la desviación estándar experimental de la media. La desviación estándar experimental de la media es muy importante, porque como vamos a ver, la GUM la trata como la incertidumbre de evaluación tipo A. Y la desviación estándar experimental de la media, voy a llamarla U de X barra, va a ser la desviación estándar, digamos, de todos los datos, que en este caso es el SP, dividido entre la raíz total del número de datos. Entonces, en este caso, usted lo que tiene es una desviación de 0,316, que sería la desviación estándar mancomunado de todos los datos, dividido entre la raíz cuadrada del número total de datos, que es 20. Eso nos va a dar a nosotros la desviación estándar experimental de la media. Entonces, lo que hacemos nosotros aquí, si quieren, voy a calcularla acá, la desviación estándar experimental de la media, que está asociada a lo que llamamos incertidumbre por evaluación tipo A, es dividir la desviación estándar entre la raíz del número de datos, que aquí serían 20, ¿verdad? Y nos va a dar este valor que está aquí. Para no ser tan indecente, yo llego y le reduzco a 3 cifras significativas, 0,0707. 0,0707. Como son 4 cifras, puedo dejarlas unidas sin problemas del sistema internacional. Ahora, eso sería como, por decir así, la desviación estándar del promedio. Pero recordemos, chicos, que cuando usted, digamos, tiene una distribución normal y usted, digamos, reporta un valor central, que en este caso sería la media, la mancomunada, que sería de 13,090 grados Celsius, ¿qué significado tiene este 0,0707? Bueno, el significado que tiene, creo que lo habíamos conversado la vez pasada, es que en la distribución normal aquí hay unos puntitos de inflexión, ¿verdad? Entonces, el significado que tiene es que dentro de esta región, que hay un 68% de probabilidad de cobertura, 68,27 aproximadamente. Entonces, aquí tenemos, en este punto de acá, lo que tenemos es el valor del promedio menos la desviación estándar. Voy a redondearla a 0,071 grados Celsius, ¿verdad? Y de este otro lado, 13,090 más la desviación estándar. Y dentro de ese intervalo, yo tengo el 68% de los valores. Sin embargo, si yo defino eso como mi intervalo de confianza para saber dónde se encuentra el valor real de la media, tengo apenas un 68% de probabilidad de cobertura. En la práctica, ese 68 no es un buen valor. Igual, estoy suponiendo que aquí esto sigue una distribución normal, lo cual no es del todo cierto porque tengo 20 datos y 19 grados de libertad. Entonces, tal vez sería bueno pensar en aplicar lo que se llama un factor de cobertura, que me permita a mí expandir esta desviación estándar y obtener un valor más confiable. Eso lo vamos a denominar en estadística incertidumbre expandida. La incertidumbre expandida, que es la que usted reporta para efectos prácticos en las mediciones, corresponde a aplicar un factor de cobertura K a la incertidumbre estándar, ¿verdad? Ahora, la incertidumbre estándar que nosotros estamos evaluando es solo por evaluación tipo A, es decir, solo debida a la propia repredictibilidad del proceso, a la dispersión, al nivel, digamos, de análisis de estadístico de datos que hemos hecho. No estoy incluyendo resolución o todas las demás, ¿verdad? Pero yo aquí podría aplicar un factor de cobertura. Ahora, para aplicarlo bien, yo tengo que considerar que este factor de cobertura hay que calcularlo con 19 grados de libertad, porque son 20 datos, ¿verdad? Y con una probabilidad de cobertura que yo tengo que definirme. Usualmente, las probabilidades de cobertura que se usan en metrología industrial y en la mayoría de casos de aplicación es de un 95%, un 95,45% es muy común. ¿Y eso por qué? Porque en una distribución normal,
un 95,45% lo obtenemos con un factor de cobertura de 2 que implica 2 desviaciones estándar. Yo me alejo 2 desviaciones estándar y alcanzo el 95,45% de probabilidad de cobertura en una distribución normal. Esta, como es una t-student, puede ser que ese valor no sea exactamente un 2. Entonces hay que calcular la t-student. Para calcular la t-student, bueno, hay varios métodos de hacerlo. Yo lo voy a hacer justamente teniendo el que tengo aquí a mano, que es Excel. Entonces yo podría calcular aquí el factor de cobertura. El factor de cobertura lo puedo calcular con la distribución t-student, ¿verdad? Que aquí la tiene programada Excel, distribución t inversa, ¿verdad? La probabilidad de cobertura es 1 menos 0,9545 porque la función programada en el complemento. O sea, quien programó la función en Excel, la programó con el complemento. Y los grados de libertad son 19. Es decir, es una t-student, chicos. Es sacar la t-student para un 95,45% de probabilidad de cobertura. Da 2,14 para 19 grados de libertad. Yo les voy a estar facilitando justamente ahora en las próximas horas ahí un material que les estuve preparando. Vamos a ver si los puedo mostrar aquí, que es este. De un resumen de algunas de estas técnicas estadísticas que uno emplea en metrología. Se los preparé aquí con cariño, ¿verdad? Lo más detallado posible justamente con estos dos ejemplos que hemos resuelto hoy, ¿verdad? Y aquí yo les adjunto una tabla que está en la GUM. Esta misma la pueden ver en la GUM, la pueden buscar. Donde nos habla de los grados de libertad y la probabilidad de cobertura. Entonces, por ejemplo, aquí para 19 grados de libertad, vemos que la tabla nos indica 2,14. ¿Lo ven? También pueden usar la tabla, ¿verdad? Entonces, esa tabla está en la GUM, ¿verdad? Esta tabla está en la GUM. No les adjunta aquí la página, pero bueno, ahí está en la GUM, ¿verdad? Entonces, el tema es que el factor de cobertura aquí lo vamos a emplear entonces como 2,14. La incertidumbre estándar es la que habíamos obtenido en el paso anterior, que es 0,0707. Y entonces, ahora sí, esta incertidumbre expandida que puedo obtener multiplicando el factor de cobertura por la incertidumbre estándar, la GUM nos dice a nosotros que debe ser reportada con un máximo de 2 cifras significativas, es decir, debo reportar 0,15 grados Celsius con sus respectivas unidades, ¿verdad? Profe, disculpe, usted no está compartiendo. Ay, no estoy compartiendo, disculpen ahí, chicos, disculpen, perdón. Voy a hacer de nuevo, irme para atrás. Ahí lo tienen que ver, ¿verdad? Entonces, repasamos. Aquí, digamos, yo les preparé este material, no sé, de nuevo les digo, ¿verdad? Se llama Aplicaciones Estadísticas en Metrología, se los voy a dejar ahí en el Tech Digital. Es un resumen de algunas técnicas que vamos a estar empleando y viene la solución de los 2 ejercicios que nosotros hicimos hoy de ANOVA, ¿verdad? Pero aquí viene una tabla. Esta tabla es la tabla de la t-student que está incluida justamente en la GUM, ¿verdad? Yo la extraje de la GUM y la puse aquí. Ustedes pueden ver que para 19 grados de libertad a un 95,45 de probabilidad de cobertura tenemos 2,14 como factor de cobertura, ¿lo ven? Entonces yo puedo tomar ese factor de cobertura, multiplicarlo por la desviación estándar experimental de la media y obtengo una incertidumbre con una mayor probabilidad de cobertura, ¿verdad? Que es más confiable. Entonces, lo que yo estoy haciendo justamente es eso, tomando el 2,14 y multiplicándolo por el valor de la desviación estándar experimental de la media que tuve en el paso anterior. La guía de estimación de incertidumbres me dice que tengo que reportar ese resultado con 2 cifras significativas. Por eso es que estoy reportando 0,15 como incertidumbre expandida. Y el promedio general debe ir en esa consistencia de 2 decimales. Entonces yo puedo reportar el reporte mío, puedo dejarlo así. Puedo decir que el valor convencional, el valor central de todo ese experimento, ¿verdad? Podríamos llamar valor convencional o valor de referencia, es 13,09 más menos 0,15 grados Celsius, donde el valor después del más menos es la incertidumbre expandida reportada con un factor de cobertura
K igual 2,14 correspondiente a una distribución t_student de 19 grados de libertad, voy a ponerlo así, ¿verdad? Y para una probabilidad de cobertura del 95,45%. Es decir, yo lo que estoy definiendo es un intervalo de confianza. Significa que en ese intervalo de confianza de 13,09 más menos 0,15 se encuentra el valor convencionalmente verdadero del promedio general de todas las temperaturas, ¿verdad? Eso es importante entenderlo. Esto es realmente hacer un ANOVA formalmente desde, digamos, desde la óptica de la metrología y desde la óptica de estimación de incertidumbre. Chicos, ¿está bien? ¿Preguntas con eso? Profe, yo tengo una pregunta. Ese factor de cobertura es para una distribución t_student, pero usted no había dicho que nosotros habíamos calculado la estándar por una distribución normal. Es correcto y es una muy buena pregunta. Resulta que justamente justamente la desviación estándar experimental de la media se calcula basado en una muestra, utilizando estadística paramétrica, suponiendo que los datos por teorema del límite central siguen una distribución normal. Ahora, como usted sabe que probablemente no tiene certeza de que esos datos siguen una distribución normal, pero está limitado a una muestra, ese error, digamos, ese error per se que estamos cometiendo, lo estamos compensando justamente con la aplicación de un factor de cobertura de una no normal. Entonces, siempre la desviación estándar experimental de la media se aplica, aunque no tengamos certeza de que la distribución sea normal, siempre y cuando tengamos suficiente aleatoriedad en los datos, que eso es lo importante. Pero esa compensación justamente la vamos a hacer, el hecho de que no sabemos si es totalmente normal, y por la aplicación de un factor de cobertura en una t_student. Ese es el procedimiento que se emplea, ¿verdad? No hay, digamos, como decirlo así, un cálculo que usted Listo, haga profe. para Gracias. la t_student específico. No, este es el procedimiento correcto, digamos, en la parte estadística. ¿Está bien? Muy Listo, bien. profe. Gracias. Perfecto. Esto tienen que manejarlo. Esto se hace, chicos, solo con el caso, ver aquí, caso 1, en caso en que no se detecte diferencia significativa entre las medias. Ahora, si nosotros detectamos que existe una diferencia significativa entre las medias, la cosa cambia. Esto no es obvio en la GUM. Yo me acuerdo, la primera vez que yo lo leí me tomó como 3 días entenderlo, yo en aquel tiempo, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿cómo es esto, verdad? Pero bueno, voy a explicárselos en palabras sencillas. En caso que haya una diferencia significativa, entre medias, entonces el proceso cambia, ¿verdad? Nosotros vamos a decir lo siguiente, vamos a tomar el caso, chicos, no sé si lo logran ver aquí, estoy compartiendo pantalla, de los otros 5 analistas que teníamos acá. Resulta que estos 5 analistas los vamos a analizar por otro enfoque. Resulta que existe una variación que se llama la variación dentro de grupos y otra que se llama la variación entre grupos. La variación entre grupos es básicamente la variación por la dispersión interna que usted tenga en cada analista, donde estamos suponiendo que hay una homogeneidad de varianzas. Por lo tanto, debería ser aproximadamente homogénea. Esa es la variación que nosotros llamamos dentro de grupos. Pero la variación entre grupos es cuando yo cambio de un analista a otro analista. Y lo que me está diciendo esta prueba de hipótesis, recuerden que esta F que yo calculo aquí en un análisis de varianza era un cociente de 2 varianzas. ¿Se acuerdan de eso ustedes? Era el cociente de la varianza que yo tengo entre grupos dividido entre la varianza que yo tengo dentro de grupos. Es decir, cuán más grande es la variación que yo tengo cuando cambio de analista, o sea, entre grupos, con respecto a la variación que yo tengo internamente dentro de un grupo. Eso es el significado de la distribución F, de esa F que yo calculo.
Por eso, entre más grande sea, significa que pesa más el efecto de la variación entre grupos que la variación dentro de grupos. Por lo tanto, el enfoque que la GUM propone aquí es que nos olvidemos, cuando hay diferencia significativa entre medias, nos olvidemos de la variación entre grupos, despreciémosla y tomemos solo los valores promedios que están aquí. Voy a maquillarlos un poco para que no se vean tan feos aquí. Esos son. Quitamos las varianzas de cada uno de ellos. Pero entonces significa que el efecto de variabilidad interno de cada uno lo vamos a despreciar. Y nos vamos a quedar, a ver, esto les puede sonar raro, pero eso es lo que dice la GUM, ¿verdad? Y eso es lo que se hace en la práctica. Vamos a considerar que de todo este montón de datos que usted tiene aquí, 5 por 4, 20 datos, usted solo va a considerar 5 datos, solo los promedios de cada uno de los analistas. Es decir, usted va a tomar cada uno de los 5 analistas y vamos a suponer que esos 5 analistas no tienen dispersión interna, solo entre ellos, y vamos a tomar solo los promedios entre ellos. Voy a transcribirlos un momento por aquí para tenerlos a mano. Significa que esos promedios son 34, 37 grados Celsius, el otro es 34, 48. ¿No ven? De donde lo estoy tomando, ¿verdad? El tercero que tengo aquí sería 3688. El cuarto que tengo aquí es 4070 y 4072, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es calcular un promedio, o sea, mi promedio de estos 5 datos va a ser, por decir, es el promedio general. Y la desviación estándar que yo calculo es solamente la desviación estándar de estos 5 datos. No calculo una desviación estándar mancomunada. Si usted hace eso, aquí, vamos a hacerlo aquí. Permítanme mover esto aquí un poquito para que lo vean todos. Entonces, si yo hago eso, aquí el promedio va a ser el promedio de estos 5 valores. Que bueno, hubiera dado lo mismo que el promedio general. No hay diferencia. Pero la desviación estándar sí cambia si usted la calcula con respecto a la mancomunada. Solamente tiene que ser la desviación estándar de estos 5 valores que están aquí. Eso supone un problema. El problema no es cálculo. Ustedes pueden calcular cualquier cosa. Ya, el tema aquí no es matemático. El tema es grados de libertad. Vamos a ver. Resulta que usted llegó y calculó 3,16. Esto le dio 3,16 grados Celsius y esto le dio un promedio de ¿cuánto fue? 37,43. Muy bien. El tema está en que esta desviación estándar solamente tiene 4 grados de libertad. ¿Por qué solo tiene 4 grados de libertad? Porque usted solo lo está calculando con base en 5 analistas. No podemos considerar la variación interna en cada uno de ellos como algo apreciable, un fenómeno apreciable que me aporte alguna componente que me aumenta el número de grados de libertad. Entonces aquí lo correcto, si usted quiere sacar una media de referencia, un valor de referencia, es, bueno, dejar este valor promedio, pero la incertidumbre, entonces, por efecto de la reproducibilidad, esto se llama evaluación de incertidumbre tipo A, es tomar la desviación estándar entre la raíz del número de analistas. Pero aquí serían 5, no serían los 20 analistas. Es decir, usted va a hacer 3,16 grados Celsius dividido entre raíz de 5. Entonces nos vamos a ir aquí y usted calcula la incertidumbre como esto entre raíz de 5 para calcular la desviación estándar experimental de la media que nos da a nosotros 1,41 grados Celsius. ¿Verdad? 1,41 grados Celsius. Ahora, hay que calcular un factor de cobertura. Entonces, para calcular la incertidumbre expandida, nosotros lo que hacemos es un factor de cobertura por la incertidumbre. Y este factor de cobertura se calcula para ¿cuántos? Para 4 grados de libertad a un 95,45%. Entonces, aquí está la tabla. Para 4 grados de libertad, el factor de cobertura, que ustedes lo ven, es 2,87. Entonces usted lo que hace es utilizar ya un factor alto. Vean que se aleja mucho de la distribución normal. La distribución normal tendría un factor de 2. Lo pueden ver aquí en la tabla, chicos. Resulta que la distribución normal
se obtiene cuando usted tiene un número infinito de grados de libertad en la distribución de la t-student. Entonces, a un 95,45% el factor es 2. A un 99,73% el factor es 3. A un 1 era un 68,27, ¿verdad? El factor de cobertura puede ser 1, 2 o 3. Usualmente no se usa más de 3, ¿verdad? 3 no se usa. Hay aplicaciones, pero son muy pocas en las que usan más de 3. Entonces, multiplicamos ese factor de cobertura por 1,41 grados Celsius, que era lo que nos había dado, y nos da una incertidumbre expandida que tenemos que reportarla solo con 2 cifras significativas. Entonces, aquí lo que hacemos es el 2,14, multiplicarlo por esta incertidumbre, redondearlo a 2 cifras significativas, nos queda 3,0 grados Celsius. Por lo tanto, ¿cómo se reporta el valor correspondiente a ese promedio? El reporte, para este segundo caso. Profe, ¿Sí? que uso 2,14 y no 2,87. Uy, espérate para ver, ¿qué usé yo aquí? Ah, en el Excel. Sí. Ah, sí, tienes toda la razón. Disculpen, aquí 2,87. Ahora sí, 4,1. Ok, muchas gracias. Ahí ya lo corregimos, ¿verdad? Esperemos que todo el cálculo, igual lo reviso y si hubiera un error ahí les aviso, pero espero que no. Admito que este ejercicio lo estamos haciendo en caliente, ¿verdad? Entonces ahí vamos. Entonces, ¿cómo reportamos esto? Y resulta que para reportarlo hay que redondear esto a un decimal. Entonces se redondea a 37,4. 37,4 más menos 4,1 grados Celsius, ¿verdad? Donde el término después del más menos es la incertidumbre expandida. Vamos a redactarlo un poco diferente. Es la incertidumbre expandida para una probabilidad de cobertura. Del 95,45%, suponiendo que sigue una distribución t-student con 4 grados de libertad y que el factor de cobertura es 2,87. Siempre es bueno indicar tres datos en un reporte de incertidumbre. Es la probabilidad de cobertura, el factor de cobertura y el tipo de distribución. Y si hablas del tipo de distribución, tienes que decir t-student con cuántos grados de libertad. No puedes decir solo t-student porque t-student es una familia de distribuciones, ¿verdad? Si el grado de libertad fuera muy alto, usted puede considerar que se cumple el teorema del límite central y en vez de decir t-student dice distribución normal. Y si es normal, no dice el número de grados de libertad, porque ya lo normal se entiende que tiene un número infinito de grados de libertad. Bueno, este método de cálculo de los valores de referencia, a ver qué es el valor de referencia. Yo tengo ese experimento completo y solo quiero calcular un valor, el promedio general con su incertidumbre, el promedio de todos esos valores. Este método se llama evaluación tipo A de la incertidumbre. Tipo A de la incertidumbre. Esto lo vamos a seguir trabajando en la próxima semana. Pero esto es importante manejarlo. Yo esperaría que este tipo de cosas ustedes las hubieran aprendido o las puedan entender tomando como base todo lo que ustedes han aprendido en sus cursos de probabilidad y la parte de diseño de experimentos. Pero lo estoy enfocando justamente al área de incertidumbres. Esto hay que manejarlo. Si usted esto no lo maneja, vamos a tener un problema porque usted va a llegar a la GUM y no va a entender qué es lo que la GUM le quiere decir. ¿Verdad? Porque entonces después vamos a ver que hay zonas grises. Si aquí, digamos, la probabilidad hubiera estado cercana al 3, 4% y si usted elige un 1% o un 5% del nivel de significancia, puede que haya una diferencia significativa entre las medias, el resultado que usted va a obtener en la incertidumbre expandida es diferente, ¿verdad? Y recuerden que una incertidumbre expandida como esta que estamos dando nosotros aquí en estos casos es un intervalo de confianza. Si no se acuerda que era el concepto de intervalo de confianza, va y lo repasa en su libro de estadística. Ahí está el Walpole, ¿verdad? Pero es necesario entender bien qué significa un intervalo de confianza. Es un intervalo dentro del cual usted razonablemente considera que se encuentra en la medida.
No es que hay un 100% de probabilidad de que esté ahí, no, es apenas un 95,45%. Más o menos 1 de cada 20 mediciones que usted realizare aleatorias van a estar fuera de ese intervalo y 19 dentro. Eso es lo que significa 95% de probabilidad de cobertura, ¿verdad? Entonces, de eso sería ahí, chicos. Yo les voy a dejar este material que yo les preparé. Estaba preparándolo ayer. El material habla un poquito acerca de lo que es la prueba de bondad de ajuste, ya mejor explicada, ¿verdad? Ahí, para que la tengan como referencia, ¿verdad? Les hablo de una prueba de groups que se utiliza para detección de datos anómalos. Entonces, si usted tiene un conjunto de datos y quiere eliminar alguno porque siente que está muy desviado, hay una prueba que se llama la prueba de groups. No es la única que hay. Están pruebas de Chauvenet, están otras pruebas más, ¿verdad? Está la prueba de Cochrane, que no sé, bueno, me han dicho que tal vez no sé si la han visto en sus cursos de prueba, pero yo aquí les doy una prueba, les doy la prueba de Cochrane. Esta también la pueden repasar en el libro de Walpole, de la referencia. Yo se las doy con todas las tablas, vea, todas las tablas se las estoy dando. Y el análisis de varianza explicado con las tablas, por si quieren hacerlo con las tablas y con los ejemplos que justamente pues vimos un parte hoy un poco por ahí, ¿verdad? Qué sé yo, bueno, eso sería por lo menos lo que yo quería exponerles hoy un poco por acá. Al final tengo esto de cartas de control, ahí se los voy a dejar, chicos, pero lo de cartas de control no lo voy a cubrir en este curso. Me parece que ya es alejarme mucho. O sea, es muy importante en control de calidad. Si alguien lo quiere, lo puede leer, pero no lo voy a evaluar en este curso porque siento que ya es demasiada materia. Sí, lo del error normalizado, aquí se los doy con un ejemplo que por ahí lo estuvimos hablando. Entonces les preparo este material. Lo de cartas de control es como un extra que les doy ahí, por si alguien quiere leerlo, ¿verdad? Pero no es evaluable en el curso, ¿verdad? Este material se los voy a subir ya al TEC Digital, la pizarra de hoy y el video que hemos generado, ¿verdad? Y no sé, los escucho, chicos. Ahí estoy revisando las tareas. Denme unos días de aquí al sábado, espero tenerlas todas. Y la solución espero estársela subiendo en las próximas horas. Para que ustedes también tengan una solución de referencia ahí para que puedan también estudiarla, ¿verdad? Y en horas de la tarde ya estaría la tarea 2 subida. Yo les aviso por Telegram y por correo también, ¿verdad? ¿Está bien, chicos? Vamos, Robert. Bueno, muchas gracias. Entonces, de verdad, les agradezco su paciencia. Nos vemos entonces el martes y cualquier cosa, recuerden que hoy hay consulta a la 1, ¿verdad? Yo me estoy conectando a la 1, nada más me escriben y con este mismo link vamos a estar trabajando la consulta o si quieren venir aquí al laboratorio, yo estoy presencialmente por acá. Con mucho gusto les voy a recibir. ¿Está bien? Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Listo, profe, por allá. Perfecto, Bien, profe. estamos Muchas hablando. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Todo, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe.